Me llamo Rebeca, y si estás leyendo esto, te pido que no lo tomes a la ligera. No soy del tipo que publica cosas así en Internet. De hecho, hasta hace poco ni siquiera tenía redes sociales. Pero después de lo que viví, siento que sería una traición a mi alma quedarme callada. Esto ocurrió hace casi 5 años, en el verano de 2020. Yo tenía 38 años y llevaba más de una década sirviendo como misionera en distintas regiones de América del Sur. Era respetada, activa en la iglesia, daba estudios bíblicos, ayudaba en orfanatos, organizaba campañas de oración. Mi vida, vista desde fuera, era cristianamente ejemplar, pero por dentro había algo que yo no quería admitir. Hacía muchas cosas en automático. Había perdido la sensibilidad. Era como una máquina de servir, sin realmente amar a las personas que ayudaba. Suena duro decirlo en voz alta, pero más duro fue enfrentarlo en el lugar donde nunca imaginé que podría terminar. Todo ocurrió un domingo por la tarde. Había predicado en una iglesia rural pequeña, cerca de la frontera entre Perú y Brasil. Recuerdo que me sentía agotada, como si algo me presionara el pecho desde días antes. Pensé que era cansancio, estrés o quizás solo un bajón espiritual. Pero esa tarde, después del almuerzo, sentí un mareo tan intenso que apenas pude caminar hasta la habitación donde me hospedaba. No llegué a la cama. Caí al suelo y lo último que recuerdo del mundo físico fue el golpeteo de mi cabeza contra el piso de madera. Luego, el silencio. Un silencio espeso, como si el sonido mismo hubiera muerto. Y entonces me vi, no con los ojos, sino con algo más profundo. Me vi tendida en el suelo, inmóvil, con los ojos entreabiertos y un hilo de sangre saliendo de mi boca. Sentí una paz extraña, pero también una urgencia. Algo dentro de mí sabía que eso no era un sueño ni un simple desmayo. Era el comienzo de algo que cambiaría todo. No sé cuánto tiempo pasó desde que salí de mi cuerpo, porque en ese lugar el tiempo no se siente igual. No hay minutos ni horas, solo una especie de conciencia expandida, como si todo ocurriera al mismo tiempo, pero con una claridad absoluta. Recuerdo haber flotado sobre mi propio cuerpo, viendo cómo una vecina de la comunidad entraba corriendo, gritaba mi nombre y comenzaba a orar desesperadamente. Pero lo que más me impactó fue que yo no sentía apego. No tenía miedo de estar muerta. Era como si una parte de mí supiera que ese momento tenía que llegar. Entonces sentí una presencia detrás de mí. No escuché pasos, no hubo sombra, pero supe que era él. No me pregunten cómo. Era como si todo mi ser reconociera esa esencia antes de verla. Me di vuelta, o algo parecido a eso, porque no tenía cuerpo, pero aún así podía mirar, y ahí estaba, Jesús. No con túnica blanca brillante y mirada dulce, como en los cuadros que crecí viendo, sino con una intensidad en los ojos que atravesaba cualquier pensamiento superficial. No me habló con palabras, pero lo entendí todo. Él no venía a llevarme al cielo, no todavía. Lo que vino después me cuesta describir y hasta hoy me tiemblan las manos al recordarlo. Fue como si el suelo, si es que había uno, se abriera bajo mí y comenzara a caer. Pero no era una caída física, era más como ser absorbida por una fuerza que no se puede resistir. Descendí por lo que parecía un túnel oscuro, pero no era completamente negro. Estaba lleno de sombras que se movían, se retorcían, susurraban. Algunos gemidos sonaban como si vinieran de dentro de mí. Era un dolor colectivo, como si muchas almas estuvieran atrapadas allí, llorando al unísono. Y en medio de ese descenso, Jesús estaba conmigo. Su presencia no me abandonó, pero no dijo nada. Solo me miraba, y sus ojos estaban tristes. No era enojo ni juicio, era una tristeza profunda, como la de alguien que ama demasiado y ha sido ignorado una y otra vez. Cuando por fin el descenso se detuvo, lo que vi me rompió el alma en 1000 pedazos.
Estaba en lo que solo puedo describir como una especie de llanura oscura, infinita, pero no vacía. Era un lugar lleno de estructuras rotas, como si fueran iglesias hechas de sombras, deformadas, derrumbadas por dentro. Caminaban, si es que se puede llamar caminar, figuras humanas, pero no eran personas como las conocemos. Eran como siluetas apagadas, algunas encorvadas por el peso de cadenas invisibles, otras con los rostros completamente borrados. No había gritos, solo un murmullo constante de lamentos, un gemido colectivo que no venía del cuerpo, sino del alma. Jesús me llevó por aquel lugar sin tocarme. Yo solo lo seguía, no podía hacer otra cosa, no podía hablar ni preguntar, solo observar. En un momento nos detuvimos frente a un grupo de esas figuras, y fue entonces cuando vi algo que me congeló por dentro. Reconocí a una mujer que había sido líder de adoración en una iglesia donde yo había servido. Su rostro estaba distorsionado por el dolor, pero sus ojos me miraron, y en ellos vi algo que jamás voy a olvidar: desesperación mezclada con vergüenza eterna. Intenté hablarle, pero Jesús colocó su mano delante de mí sin mirarme, como diciéndome que no era el momento. En ese instante, Él habló. Su voz no fue fuerte ni estruendosa, pero llenó todo. Me dijo: muchos de los que están aquí me sirvieron, pero nunca me amaron. Hicieron obras en mi nombre, pero sus corazones estaban lejos de mí. Se olvidaron de lo más importante, el amor. Esa frase me golpeó como un martillo directo al pecho. Yo, que me creía entregada, útil, fervorosa, me vi reflejada en esas palabras como si un espejo me hubiera sido puesto delante. Caminamos un poco más, y cada rostro que veía parecía contar una historia de religiosidad sin esencia, de manos llenas de obras pero corazones vacíos de compasión. Uno de ellos, un hombre anciano, repetía una y otra vez: nunca perdoné, nunca perdoné, mientras su cuerpo se encogía cada vez más, como si el remordimiento lo devorara desde dentro. No pude evitar llorar, aunque no tenía cuerpo para hacerlo. Era una tristeza del alma, pura, brutal, sin consuelo. Mientras seguíamos caminando por ese paisaje de desesperanza, me di cuenta de algo que me estremeció hasta lo más profundo. No había demonios torturando a nadie. No había fuego como siempre nos pintaron. El tormento allí era el resultado de uno mismo. Era como si cada alma se viera obligada a enfrentarse eternamente con lo que realmente fue, sin máscaras, sin excusas. Una especie de verdad absoluta, desnudando lo que escondimos incluso de nosotros mismos. Jesús me miró de nuevo, y esta vez sentí que su tristeza se convertía en urgencia. Me dijo: no vine a condenarlos, pero no me dejaron entrar. Me cerraron la puerta con sus ritos vacíos, con sus palabras sin vida. Conocían mi nombre, pero no mi voz. Esas palabras me cortaron como cuchillas, porque yo también había hecho eso. Lo sabía, lo supe en ese momento con una certeza que no se puede explicar con lógica humana. Y fue ahí cuando sentí miedo, no del lugar, no de Jesús. Miedo de mí misma, miedo de todo lo que había hecho creyendo que era suficiente. Nos detuvimos frente a una estructura más grande, como una especie de templo caído, y Jesús me señaló una puerta oscura, entreabierta. No me dijo nada, pero entendí que debía mirar dentro. Me acerqué temblando, con algo dentro de mí rogando que no fuera lo que imaginaba. Pero cuando puse los ojos allí, me vi a mí misma, no mi cuerpo, sino mi alma, mi esencia. Era como mirar una versión cruda de mí, altiva, dura, fría. Y detrás de esa imagen vi todos los momentos en que había servido con el corazón cerrado, las veces que ayudé por deber y no por compasión, las palabras que dije solo por protocolo, las sonrisas falsas, los Dios te bendiga vacíos. Cada escena era un latigazo al alma. Quise cerrar los ojos, huir, desaparecer, pero no podía.
Estaba allí para enfrentarme con lo que verdaderamente era. En ese instante, comprendí que el infierno no era solo un castigo, era una consecuencia directa de vivir sin amor. Me arrodillé, si es que se puede llamar así, al acto de doblegarse sin un cuerpo físico, y lloré de una manera que jamás había experimentado. No era solo dolor, era arrepentimiento, un lamento profundo que nacía del alma, como si cada célula espiritual supiera que había fallado al propósito más esencial. Y Jesús seguía ahí, sin apartarse, sin dejar de mirarme, pero su rostro mostraba un dolor que no era solo por mí, sino por todos. Les di mi amor, y no lo recibieron, dijo casi en un susurro. Les enseñé a amar, pero eligieron juzgar, competir, aparentar. No puedo explicar cuán desgarrador fue escuchar eso de su boca. No era un reproche con ira. Era como ver a un padre llorar por sus hijos perdidos. En ese instante, mi alma gritó desde un lugar tan profundo que ni yo conocía. Ten misericordia de mí, Señor. Dame una nueva oportunidad. Enséñame a amar de verdad. Las palabras salieron como una súplica desesperada, como si mi existencia dependiera de ellas. Porque así era. Entonces, algo cambió. El ambiente pesado, denso, oscuro, comenzó a desvanecerse lentamente, no como una escena que se apaga, sino como si esa dimensión entera comenzara a romperse, como si las sombras se derritieran con la luz. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto me encontré en una especie de espacio blanco, sin forma, sin dirección. Jesús seguía conmigo, pero ya no tenía esa expresión de tristeza. Me miró con una ternura tan infinita que me sentí amada de una forma que nunca había sentido antes, ni siquiera en la tierra, y me dijo algo que me marcó para siempre. Te devuelvo, no por lo que hiciste, sino por lo que ahora entiendes. Vive el amor, enséñalo, sé testimonio del perdón. Y con esas palabras sentí que mi alma era lanzada a través de un torbellino de luz, como si fuera absorbida por la vida misma. Y entonces volví. Abrí los ojos y estaba de nuevo en el suelo de aquella habitación, con el rostro empapado en lágrimas, jadeando como si hubiera corrido por siglos. Mi cuerpo dolía como si me hubieran golpeado por dentro, pero lo que más pesaba era el corazón. Me incorporé lentamente, aún mareada, sin entender cómo era posible estar viva. La vecina que me había encontrado lloraba de rodillas a mi lado, murmurando oraciones sin parar. Cuando me vio moverse, gritó, me abrazó, me llamó, milagro de Dios. Yo no decía nada, no podía. Era como si las palabras no tuvieran sentido aún. Solo la miré, la abracé y lloramos juntas por minutos que parecieron eternos. Alguien avisó al pastor de la iglesia local, me llevaron a un centro de salud para revisarme, pero los médicos no encontraron nada más que una leve contusión en la cabeza. Dijeron que fue un desmayo, que quizá un bajón de presión. Nadie sabía lo que realmente había pasado. Yo tampoco sabía cómo explicarlo, pero lo que sí sabía, con cada fibra de mi ser, era que ya no era la misma. Algo había cambiado, algo muy profundo. Y esa transformación no era opcional, era un llamado. Durante semanas no pude dormir bien, no por miedo, sino por la intensidad de lo vivido. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. Los rostros apagados, las iglesias vacías, el murmullo de las almas sin descanso. Pero también volvía su voz, suave y firme. Vive el amor. Me pasaba horas leyendo 1 Corintios 13, como si fuera la primera vez que lo veía. Si no tengo amor, nada soy. Esa frase se volvió mi respiración. Empecé a revisar toda mi vida, mis relaciones, mi forma de servir, mi corazón. Y me di cuenta de que, aunque había hecho muchas cosas para Dios, nunca me había detenido a amar como Él amó, a mirar a los demás con compasión verdadera, sin juicio, sin prisa. Poco a poco, comencé a escribir lo que viví. Al principio solo para mí,
como una forma de procesar, pero luego sentí que debía compartirlo, no para impresionar ni para convencer, solo para alertar, para despertar, porque hay muchas personas sirviendo, pero pocas realmente amando. Con el tiempo, empecé a hablar de esto en pequeñas reuniones. Algunas personas me creyeron, otras me miraban con cara de «se volvió loca» y, sinceramente, no las culpo. Si alguien me hubiera contado algo así antes, probablemente yo también habría dudado. Pero lo que me sorprendía era cuántos se quebraban al escuchar. Gente que servía desde hacía años en la iglesia, líderes, voluntarios, pastores, lloraban al darse cuenta de que habían perdido el rumbo, que el servicio se había convertido en una rutina religiosa, un checklist espiritual, pero el corazón ya no ardía por nadie. En una de esas reuniones, una mujer mayor se me acercó y me dijo algo que nunca olvidé. Tu historia me hizo darme cuenta de que llevaba 20 años sirviendo comida a los pobres, pero nunca me senté a escuchar uno de ellos. Fue ahí cuando comprendí que mi experiencia no había sido solo un mensaje para mí. Era un espejo que muchos necesitaban enfrentar. Y por duro que fuera, era necesario. Comencé a recibir invitaciones para compartir mi testimonio en otras ciudades. No era algo que buscara. De hecho, lo evitaba. Pero cada vez que intentaba quedarme en silencio, algo me presionaba por dentro. No era culpa ni obligación. Era como una compasión tan fuerte que me quemaba si no la compartía. Cuando contaba mi experiencia, lo hacía sin adornos, sin sensacionalismo. Les hablaba como les estoy hablando ahora, con miedo, con verdad, con lágrimas. Y aunque muchas veces terminaba rota emocionalmente, siempre había alguien que se acercaba para decirme, yo también vivía así, vacío. Y eso me confirmaba que lo que viví no fue una alucinación, ni un desvarío emocional. Fue real, y sigue siendo real cada día que respiro y decido amar con intención, porque eso es lo que Jesús me mostró, que el amor no es un sentimiento pasivo, es una decisión diaria, incómoda, profunda. Es el único lenguaje que Él reconoce como verdadero. Una de las cosas más difíciles fue volver a verme a mí misma en la vida cotidiana después de esa experiencia. No porque me sintiera especial o iluminada, sino porque cada gesto, cada palabra, cada silencio me enfrentaba con la pregunta, ¿esto nace del amor o de la costumbre? Empecé a notar cuántas veces hablaba por compromiso, cuántas veces sonreía solo por quedar bien. Fue un proceso doloroso y hermoso a la vez. Tuve que pedir perdón muchas veces. A gente que había herido sin darme cuenta, a hermanos de iglesia que traté con frialdad, a mí misma por haber creído que ser eficaz era más importante que ser compasiva. Me di cuenta de que nunca me había permitido ser vulnerable, siempre fuerte, siempre disponible, siempre la misionera que puede con todo. Pero el amor verdadero empieza por aceptar que no podemos con todo, que necesitamos a los otros, que a veces somos nosotros los que necesitamos ser abrazados. Y eso me cambió, por dentro y por fuera. Una noche, mientras oraba en silencio en mi habitación, sentí de nuevo esa presencia. No fue como antes, no hubo visiones ni voces audibles, solo una certeza tan profunda que me hizo llorar al instante. Él estaba allí, Jesús, no para llevarme, sino para recordarme que aún estaba conmigo. Y en medio de ese silencio lleno de amor, entendí algo que había pasado por alto, que todo lo que viví no fue un castigo, fue misericordia. Él me llevó al infierno no para asustarme, sino para salvarme de mí misma. Me mostró el vacío no como amenaza, sino como advertencia, porque a veces, para entender la profundidad del amor, hay que ver el abismo de la ausencia de él. Y desde esa noche decidí vivir de una forma distinta. Ya no me mueve la urgencia de hacer mucho, sino la necesidad de amar bien. Y si eso significa hacer menos,
pero con el corazón entero, entonces vale más que 1000 obras vacías. Con el paso del tiempo, mi vida se fue llenando de una paz que antes no conocía. No es que mis problemas desaparecieran, ni que todo fuera más fácil. De hecho, hubo momentos muy duros, desafíos, pérdidas. Pero la diferencia fue que ahora todo eso se veía desde otro ángulo. Ya no me ahogaba en el sufrimiento, ni me perdía en la desesperación. Sabía que el amor, como me enseñó Jesús, no es solo para los momentos felices. Es aún más necesario en los más oscuros. La misericordia que Él me ofreció esa vez no era solo para mi vida, era para mi manera de ver el mundo. Porque, ¿qué es lo que realmente buscamos si no es amor? ¿Por qué estamos tan atrapados en la idea de servir, de ser vistos, de ser valorados, si no hay amor en lo que hacemos? Mi vida ya no se trataba de hacer cosas por Dios, sino de hacerlas con Él en mi corazón, con Él en mi mente, con Él en mi mirada. Y cuando entendí eso, las personas a mi alrededor empezaron a ver la diferencia. No en las grandes gestas, sino en los pequeños detalles. Un abrazo sincero, una palabra justa, un acto de perdón sin esperar nada a cambio. En cada predicación que daba, en cada oración, en cada gesto, intentaba mostrar lo que realmente había aprendido. No que las personas necesitaran morir para entender esto, pero sí que si no hay amor, entonces nada tiene sentido. Y de alguna manera, esa simple verdad se fue propagando. La gente comenzó a cambiar su perspectiva, no sobre el trabajo para Dios, sino sobre el amar a Dios y al prójimo. Porque solo en ese amor, solo cuando dejas que el amor te transforme de adentro hacia afuera, es cuando el servicio genuino ocurre. De nada sirve llenar los bancos de la iglesia si no se llena el corazón de amor genuino. De nada sirve orar con palabras vacías si no se oró con el alma. Y así, de manera silenciosa, esa enseñanza se fue convirtiendo en el centro de mi vida. En los años que siguieron a esa experiencia, algo comenzó a cambiar en mi entorno. Fue como si las palabras que Jesús me había dicho se fueran sembrando, poco a poco, en las vidas de aquellos a quienes conocía. No todos entendieron, no todos cambiaron, pero hubo algo hermoso que sucedió. Cada vez que alguien se acercaba a mí y compartía sus luchas, sus dudas, sus preguntas sobre la fe, yo podía ver en ellos lo mismo que vi en mí misma en aquel infierno de sombras. Vi el vacío de las obras sin amor, el desgaste de vivir buscando el reconocimiento, el dolor de tratar de ser sin entender que lo único que importa es amar. Y con cada historia que escuchaba, sentía que mi experiencia cobraba más sentido. Ya no se trataba solo de mí, sino de todos aquellos que necesitaban escuchar el mensaje que Dios me había dado. Un día, un joven me pidió ayuda. Estaba atravesando una crisis profunda. Me contó que llevaba años en la iglesia, pero sentía que su fe era superficial, vacía, como si todo lo que hiciera no tuviera propósito. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó, ¿cómo puedo saber si realmente estoy amando a Dios? ¿Cómo sé si mi vida tiene valor? No pude evitar que las lágrimas también brotaran de mis ojos, porque esa pregunta era la misma que me había hecho a mí misma en el momento en que estuve frente a esa puerta oscura, enfrentándome con mi alma. Le respondí con palabras que me nacieron del corazón. El amor no es una sensación, no es algo que se pueda medir. El amor se vive en los pequeños actos, en los momentos más silenciosos. Cuando amas de verdad, no te importa lo que digan ni lo que piensen. Te importa que esa persona sienta la presencia de Dios a través de ti. Y cuando lo entiendas, verás que la verdadera medida de tu vida es cuánto has sido capaz de dar ese amor. Él me miró en silencio por un momento, como si sus ojos comenzaran a abrirse por primera vez. Y esa sensación de ver a alguien que comienza a entender lo que le ha estado faltando me dio la paz más grande que había sentido en mucho tiempo.
A medida que los años pasaron, mi vida no dejó de ser un proceso de transformación constante. Cada día sentía que lo aprendido no era algo que pudiera guardar solo para mí, sino algo que debía compartir. Y no era a través de grandes predicaciones ni discursos. Era en cada encuentro, en cada conversación con alguien que necesitaba una palabra de esperanza o simplemente escuchar que era amado tal como era. No busqué más ser reconocida, ni tener grandes títulos. Lo único que deseaba era vivir de acuerdo con lo que Jesús me había mostrado en ese lugar tan terrible y transformador. Y cuanto más lo hacía, más claro se volvía el mensaje. El amor es la clave, siempre. Un amor que va más allá de las palabras, más allá de las acciones superficiales. Un amor que cambia el corazón, que redime, que sana. En mis momentos de soledad, cuando pensaba que quizás había fallado o que el peso de todo aquello era demasiado, siempre volvía a recordar las palabras de Jesús. Te devuelvo, no por lo que hiciste, sino por lo que ahora entiendes. Y eso me dio fuerza, porque la comprensión del amor no se basa en lo que sabemos, sino en lo que estamos dispuestos a experimentar. A veces pensaba en las personas que aún viven atrapadas en sus rutinas vacías, en sus corazones endurecidos, en sus vidas llenas de falsa apariencia, y me preguntaba si alguna vez lograrían entender lo que realmente significa amar. No era fácil vivir con ese conocimiento, porque la carga de la verdad es a veces pesada, pero lo que me mantenía firme era saber que, por pequeño que fuera el impacto de mi testimonio, ya era suficiente. Y con eso, sentía que mi vida tenía sentido. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que aquella experiencia no fue solo un aviso, fue un regalo. Un regalo que muchos no se atreven a ver, porque implica un cambio profundo. Un cambio que no depende de nuestras obras o rituales, sino de nuestra disposición a permitir que el amor de Dios transforme cada rincón de nuestro ser. Cada vez que veo a alguien servir sin pasión, sin compasión, siento ese nudo en el estómago, como un recordatorio de lo que me pasó a mí. Pero también siento una paz profunda, porque sé que hay esperanza, que nunca es tarde para cambiar, para empezar de nuevo, para dejar que el amor sea lo que nos impulse a hacer lo que hacemos. No sé si todo el mundo que escuche mi historia cambiará, pero sé que el amor, cuando es real, siempre deja una huella. Y esa es la huella que quiero dejar, no una vida llena de obras, sino una vida transformada por el amor de Cristo. Hoy en día, mi vida no es perfecta, ni exenta de dificultades. No estoy exenta de momentos de duda o frustración, pero sé algo con certeza. El amor es lo único que vale. Y cada día me esfuerzo por vivirlo, no como una obligación, sino como una respuesta libre y agradecida a todo lo que he recibido. He aprendido que no necesitamos morir para conocer la eternidad, solo necesitamos vivir el amor verdadero. El amor que no juzga, que no espera recompensa, que no se cansa, el amor que se da sin reservas. Y aunque no sé por cuánto tiempo tendré esta oportunidad de seguir viviendo, sé que la verdadera vida comienza cuando decidimos amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Eso es lo que nos salva, lo que nos da propósito, lo que da valor a todo lo que hacemos, y ese es el mensaje que llevaré conmigo hasta el último de mis días.